De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Agripa llegó a Cesarea con Berenice para cumplimentar a Festo, y se entretuvieron allí bastantes días. Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: «Tengo aquí un preso que ha dejado Félix. Cuando fui a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos judíos presentaron acusación contra él, pidiendo su condena. Les respondí que no es costumbre romana ceder a un hombre por las buenas. Primero el acusado tiene que carearse con sus acusadores, para que tenga ocasión de defenderse. Vinieron conmigo a Cesarea, y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre. Pero cuando los acusadores tomaron la palabra, no adujeron ningún cargo grave de los que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un difunto llamado Jesús que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí. Pero como Pablo ha apelado, pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida su majestad, he dado orden de tenerlo en prisión hasta que pueda remitirlo al César. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. Bendecid al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. Del Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la gracia del Espíritu del Señor resucitado derrame su sabiduría en nosotros para comprender su santa voluntad mediante la reflexión de este día. La liturgia de la palabra que nos ofrece la iglesia de hoy nos presenta un pasaje de los Hechos de los Apóstoles. Pablo, apóstol del Señor, no pierde sus fuerzas para seguir anunciando que Jesús es el Mesías, el Salvador, el Señor. Él es claro ejemplo del verdadero y auténtico discípulo, del cristiano que no se deja vencer ante las dificultades del día a día, ante las persecuciones de los problemas y de los afanes. Porque el verdadero discípulo del Señor es aquel que tiene clara su esperanza,
que pone su confianza en el Señor y camina de la mano de su Maestro. Hermanos, Pablo hoy es un ejemplo de cómo debemos poner nuestros ojos en el Señor, de no desanimarnos sino de seguir hacia adelante. Qué bien es estar con el Señor y confiar en su divina voluntad y misericordia. La mejor forma de anunciar que Cristo es el Señor, el Rey y Señor de nuestras vidas, es rompiendo las cadenas que nos hacen prisioneros del miedo y del sinsentido de la vida. Hay ejemplos de muchos hermanos cristianos que no se han dejado vencer ante las injusticias y realidades dolorosas, sino que al contrario, han tomado con sus manos esas realidades como espadas de dos filos para dar cumplimiento al mandato de Jesús, de ir y anunciar hasta los confines de la tierra. Hermanos, es claro que Pablo hoy nos demuestra que ser hombres de fe y de esperanza es no dejarnos desanimar por las contrariedades que se cruzan en el camino, sino que al contrario, esos momentos oscuros y difíciles se deben convertir en testimonio de vida. Debemos ser hombres llenos de amor de Dios, que seguimos la verdad y anunciamos sin desfallecer. Así, en conexión con la lectura de los Hechos de los Apóstoles, se nos presenta el Evangelio de Juan, que nos trae como mensaje central la invitación del Señor a seguirle con radicalidad. Y es que ser radical en el seguimiento del Maestro implica abandonarnos a la voluntad del Padre y ser coherentes con su palabra. Hermanos, tenemos que ser discípulos, que demos testimonio de vida al mundo, que no hablemos de amor si no hemos aprendido a amar y a perdonar, que no hablemos de injusticia cuando no hemos sabido trabajar por el bien común. Muchas veces nuestro seguimiento a Cristo radica solo en cumplir una vida sacramental y ser buenas personas, y esto no basta. Seguir a Cristo, ser auténtico discípulo y misionero del Señor, implica tomar la cruz, anunciar la verdad, amar incluso a nuestros enemigos, perdonar de corazón a quien se ha equivocado con nosotros, tomar la mano del necesitado y del enfermo, vivir felizmente cada momento que el Señor nos regala. Eso es ser un verdadero discípulo. Hermanos, estamos llamados por el bautismo a ser anunciadores de la verdad, de Jesucristo el Señor. La iglesia no es solo el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos. La iglesia también eres tú. La iglesia necesita de laicos como tú, comprometidos. Necesita de cristianos que desde su condición de vida sean coherentes con el Evangelio. No podemos quedarnos preguntándonos como Pedro, Señor, ¿y este qué? Como si la labor de anunciar y dar testimonio de Cristo solo fuese de ministros y religiosos. Hermanos, tu deber como buen cristiano es anunciar a Cristo resucitado. Déjate inundar por su Espíritu y comienza a construir el reino de Dios. Sé un cristiano auténtico y no de nombre, un discípulo como Pablo, que no se deja vencer por las dificultades. Sé un misionero que dé testimonio del Señor, como lo hizo el discípulo amado. Hermanos, la paz del Señor nos acompañe. Amén.